Martes de 15 a 16 horas comienza por la FM 101.9 Prohibido Olvidar, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escuchar por internet, www.fm1019online.com. Bueno, muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, que es el horario de grabación, en realidad sería buenas noches, pero ¿no? Bueno, el programa, como lo aclaramos siempre, se graba lunes a la noche para mañana martes a las 3 de la tarde que sale nuestro programa. Claro, martes de 15 a 16 horas. Muy bien, y que empiecen los juegos. Bueno, muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, vamos a contar que, bueno, la columna de Cortés se llama Malvinas y Mundo Actual. Schüll, el canciller alemán, nacionaliza la filial alemana de Gazprom, ingresarán 900.000 camiones a Rosario y temen caos por la escasez de gasoil. Y hay barcos parados por falta de personal, esto es en Mar del Plata. Muy bien, y la columna de Pablo Aceto se llama Transporte a cuerda, idas y vueltas del gas. ¿Tenemos la columna de Cortés, Pablo? Por supuesto. Muy bien. Este 2 de abril, 40 años de la reconquista temporal por Argentina, por entonces en manos de la dictadura militar, de nuestros territorios marítimos de las Malvinas y otras islas del Atlántico Sur. El orden mundial, determinante en 1833 de la ocupación ilegal por Gran Bretaña de las islas, y en 1982 de su retoma por esa potencia con el claro respaldo militar y de inteligencia de los Estados Unidos, se encuentra particularmente convulsionado. No es que el ataque de la Federación Rusa a Ucrania haya desatado la guerra en el mundo. En este momento hay unas 17 guerras en desarrollo, la mayoría de las cuales no parecen haber merecido a veces ni un renglón en las páginas de la mayoría de los diarios que supuestamente informan, muy entre comillas, a la población sobre los hechos relevantes que ocurren tanto en sus cercanías como a nivel de todo el planeta. Sin embargo, la guerra de Ucrania, a diferencia de las otras 16, ha generado el erizamiento de la piel de esos diarios y, por su intermedio, de la mayor parte de la población de los países que sufren del bombardeo mediático de esa prensa supuestamente independiente, entre comillas. Bombardeo que se ha demostrado superior en muchos aspectos a las bombas explosivas, incendiarias, químicas o biológicas, en su misión de torcer u orientar en direcciones determinadas las voluntades y o puntos de vista de naciones y continentes enteros. El escenario mundial de 1833 era de una Gran Bretaña en el auge de su poderío mundial, superpotencia de la época, con el dominio casi exclusivo de los mares, que había fracasado 2 veces en el intento de desplazar a España en el dominio del Río de la Plata, y que había optado entonces por dominar a través de la finanza y el comercio, renunciando al control político directo del territorio continental, pero que no iba a desaprovechar la oportunidad de establecer al menos bases insulares para el control de los recursos naturales como mínimo. Esa oportunidad se les presentó cuando las Provincias Unidas, tras haber nombrado gobernador en las Islas Malvinas, intentó obligar a los barcos extranjeros que depredaban la fauna de las islas y mares adyacentes a cumplir las leyes vigentes en la materia, incluyendo acuerdos internacionales. Barcos norteamericanos se negaron a acatarlas, e incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos y otros funcionarios, sin fundamento alguno, desconocieron reiteradamente los derechos de nuestro país sobre las islas en público, mientras que los reconocían en correspondencias reservadas. Así, 3 navíos estadounidenses fueron detenidos tras haber violado nuestras leyes a pesar de reiteradas advertencias. En los
meses siguientes, principios de 1832, la corbeta de guerra norteamericana Lexington, disfrazada con bandera francesa y recurriendo a engaños, atacó y saqueó Puerto Soledad, destruyendo las defensas y fortificaciones y dejando todo listo para la posterior usurpación británica. También encadenaron a los negros que allí se hallaban. Téngase en cuenta que en ese momento el presidente de los Estados Unidos era Andrew Jackson, prototipo del desarrollo del esclavismo en ese país, cuya estatua cerca de la Casa Blanca intentó ser derribada hace 2 años durante las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd. Jackson apoyó las acciones de la Lexington. Tras una reunión a mediados de ese mismo año entre los representantes diplomáticos de Estados Unidos y Gran Bretaña, este reportó a Londres. Allí que el embajador de los Estados Unidos y su gobierno estaban completamente informados y listos para reconocer los derechos soberanos de su majestad británica. Agregaba que Estados Unidos pedía a cambio derecho para pescar libremente en la zona. Así, creada la oportunidad y sin dar tiempo a que los argentinos pudieran reconstruir la defensa de las islas, el 2 de enero los ingleses se apoderaron de las mismas. Cabe señalar que tras la sangrienta guerra de independencia en los Estados Unidos, terminada en 1783, y con excepción de una nueva guerra anglo-estadounidense de 1812 a 1815, las relaciones entre esa ex metrópoli y su ex colonia durante todo el siglo XIX y parte del XX oscilaron entre la competencia y la colaboración, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se forjó una sólida alianza entre ambos países, hoy reforzada por el Brexit. En el caso Malvinas, fue claramente de colaboración, desde un inicio. En el mundo de hoy, con una todavía superpotencia en buena medida hegemónica que son los Estados Unidos, pero en claro retroceso relativo, frente a la emergencia de otros polos de poder, China en primer término, pero también Rusia, India, Turquía, Irán, por nombrar algunos, la OTAN, con Estados Unidos y Gran Bretaña, además de Francia, como sus miembros militarmente más poderosos, el panorama es aún mucho más claro que en 1833. La OTAN, y especialmente Estados Unidos, empujaron a Rusia a la guerra, utilizando para ello a Ucrania, calculando seguramente que esa guerra la terminaría debilitando, además de romper el peligroso, para los Estados Unidos, acercamiento de la Rusia con Europa. Los próximos años dirán si acertaron o si aceleraron aún más su propia declinación relativa. Era obviamente ingenuo en 1982 suponer que el acercamiento, o más bien sumisión, que la dictadura militar había tenido con los Estados Unidos, haría siquiera dudar a estos a la hora de optar entre sus sirvientes rioplatenses o su aliado estratégico fundamental. Lo que está en Malvinas no es el Reino Unido, es la OTAN, y aunque la capital formal de esta es Bruselas, la realidad es Washington. Más difícil es aún hoy que esa dupla renuncie a una posición estratégica rica en recursos naturales renovables y no renovables, fundamental para el control del paso bioceánico y portal para la Antártida y su futuro control de más recursos naturales y además de agua dulce. Solo el debilitamiento de la hegemonía norteamericana o anglo-norteamericana y el reforzamiento de un mundo multipolar con el afianzamiento de múltiples polos de poder que disputan esa hegemonía y que, en prácticamente todos los casos, apoyan los reclamos argentinos, a diferencia de las posiciones de esos hegemones actuales, abrirá caminos posibles para la recuperación de los derechos argentinos sobre las islas. Schulz, el canciller alemán, nacionaliza la filial alemana de Gazprom, que es la empresa de gas ruso, y se opone a cortar el suministro de gas de ese país. Alemania va a asumir el control temporal de la filial local rusa Gazprom para asegurarse el abastecimiento. Zelensky, el presidente de Ucrania, le dice a Schulz que mire a Lituania, que el sábado anunció que dejó de comprar gas a Rusia. Alemania ha dado un paso clave
para garantizar el suministro de gas. El gobierno de Schulz resolvió asumir el control temporal de la filial alemana de Gazprom, la empresa estatal rusa de energía, al menos hasta el 30 de septiembre. El gobierno está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad del suministro en Alemania. La agencia oficial alemana Bundesnetzagentur, a cargo de las redes eléctricas del país, se hará cargo de los derechos de voto de los propietarios de Gazprom Germania, con el objetivo de adoptar todas las decisiones necesarias para garantizar el suministro. El viernes pasado, Gazprom anunció sorpresivamente que terminaba con su participación en Gazprom Germania y también en las filiales que tienen Reino Unido, Suiza y República Checa. Sin embargo, Berlín reveló que Gazprom buscaba traspasar la filial alemana a una sociedad de origen incierto con sede en San Petersburgo para boicotear la actividad de la empresa en Alemania. Nuestro objetivo será dirigir Gazprom Germania en interés de Alemania y Europa, dijo Klaus Müller, titular de la Bundesnetzagentur. No, muy interesante el tema que la llave de paso de gas está en Rusia. Se quedarán con los muebles. Son manotazos de ahogado esto. No, esto lo analizamos, no sé si en el programa anterior. Sí. Merkel se equivoca. Sí. Por ahí es el único que van a escuchar que dice eso, ¿viste? Pero se equivoca en avanzar hacia energías verdes, que son proyectos, y desligarse de las termonucleares y la de carbón, lo que tendría que haber hecho primero para suplantar el gas, la energía renovable por la atómica o la fósil, es acelerar los procesos de cambio, no cerrar todo. Claro. Y después depender del gas ruso. Cometió un error estratégico enorme Merkel, en ese sentido, que va a terminar dependiendo de la energía nuclear francesa, que ellos sí avanzaron en ese sentido. Es claro que no estoy hablando de ecología, estoy hablando de otra cosa. A ver, si vos querés tener energías limpias, no podés depender del carbón o del gas ruso. Vos tendrías que haber primero avanzado, porque para depender del gas ruso, para eso te quedabas con las termonucleares tuyas. Claro. Y dentro de todo lo está manejando. Ahora se queda con Gazprom Germania, que está en Alemania. Sí. Ahora, el gas está en Rusia. La llave de paso la tienen los rusos, no la tiene Gazprom Germania, porque está en Germania, está en Alemania. Pero también esto deja también un lugar, un análisis. Digo, ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera hecho en Argentina? Que hubiéramos nacionalizado los recursos energéticos argentinos, claro, que están en la Argentina, no están en Rusia. Están Cerro Dragón, están en Mendoza, que lo tiene Manzano, que maneja canales de televisión, que es Vaca Muerta, que... Digo, qué interesante concepto nos trae el canciller de Alemania, que no le va a servir de mucho a Alemania, porque bueno, vuelvo a es una medida para paliar es una medida la situación. A ver, yo creo que es más para la tribuna eso, porque el gas está en Rusia. No es que se quedó con los yacimientos rusos, no es que Alemania invadió y nacionalizó los yacimientos que están en Rusia. No, nacionalizó la empresa
que depende, porque acá lo importante no es la empresa, acá lo importante es el gas. Y el gas lo tienen los rusos. Ahora, yo digo esto, yo no he escuchado ningún dirigente, por ejemplo, argentino, o de estos politólogos, o técnicos, economistas, poner el grito en el cielo porque el Estado alemán intervino una empresa privada, como Gazprom. Ahora, digo, ¿y si hiciéramos eso acá? Claro. Con una diferencia, que acá están los recursos. No es que están en otro lado y nos quedamos con la filial, con el área administrativa en el país. No, acá está el gas. Digo, esto también es un tema interesante para el análisis, porque yo no he escuchado ninguno rajarse la vestidura diciendo cómo Alemania expropia, porque la verdad ese es el término. Se lo criticaba mucho a Chávez por expropiarse, decía Chávez, y señalaba con el dedo y empezaba a expropiar a Mansalva. Pero de Alemania no dicen nada. Pero de Alemania no dicen nada, y por ahí, y ¿por qué no? Alemania, lógicamente, la cuestión energética es un tema fundamental porque se quedaron en bambalines, digamos, como para decirlo en términos apropiados para la hora que va a salir el programa. Sí. Y la verdad que corre un gran riesgo. Acá, vos fijate cómo son estas cosas, ¿no? Alemania es la primera economía de Europa, que está dependiendo del gas ruso, no de las oficinas administrativas de Gazprom en Alemania. Y va a depender de la energía nuclear de Francia. Todo esto va a encarecer, todo esto va a complicar mucho su situación productiva de Alemania. ¿Quién sale favorecido en esto? La industria norteamericana, que no tiene esos problemas y que no está con esa problemática del conflicto bélico dentro de Europa. Ahora el tema que la industria norteamericana está instalada en China y China no tiene problema con el gas ruso. ¿Se entiende cómo es la cosa? Porque especialmente gran parte, por no decir la mayoría, porque el principal receptor de inversiones productivas en el mundo es China. Y muchas de esas son norteamericanas, alemanas y todo eso. Que ya hoy por hoy hay que decir que son más chinas que norteamericanas porque están ahí. Y ahí van a tener la energía abundante y barata que le va a proveer, entre otros, Rusia, Irán, ¿no? Y también Arabia Saudita, que lo tiene como principal cliente y que en cierta forma ya un poco se está queriendo sacar encima Yanquilandia de encima. Grave error de Merkel en su momento, no sabía que iba a venir una guerra y mirá, cuando, esto bien lo decía Cortés y le doy toda la razón, hay que recordar, acá la gran caja de Pandora fue el Nord Stream 2, cuando empezaron, ¿se acuerdan hace unos meses atrás? Porque viste, no olvidámoslo, empezaron a mandar los ingleses fragatas en el Báltico, rondando ahí las zonas limítrofes de Rusia, o la venta de submarinos nucleares a Australia, junto con Japón y otro más, hostigando al continente asiático desde el mar de China. Bueno, todo esto produjo fueron los comienzos de este conflicto bélico. Y claramente
una situación encerrona donde acá no solamente pierden los ucranianos, sino donde los grandes perdedores van a ser los alemanes. Ahora, ¿quiénes son los que se fortalecen? Y la industria norteamericana, que está instalada en China. Esta es la guerra que se está peleando. No, lo de Ucrania es una batalla. La guerra que se está peleando es económica, comercial, es por recursos naturales y recursos energéticos. Pero no dejo de destacar esta idea, que aparentemente si lo hacen los alemanes está bien, que es ante una situación de crisis, la Argentina está en una situación de crisis, decidió expropiar, nacionalizar Gazprom Germania. El primer ministro del estado de Baviera, el social cristiano Markus Söder, pidió detener el cierre total de las últimas centrales nucleares. Seguimos con tiene razón el tipo. Seguimos con el mismo tema, ¿no? Por supuesto. Necesitamos 5 centrales nucleares durante otros 5 años y un gasoducto desde el sur de Europa hasta el sur de Alemania. Dijo. Habeck admitió que Alemania busca encontrar vendedores alternativos. Quienes critican la dependencia alemana, entre ellos Volodymyr Zelensky, piden a Schulz que mire hacia Lituania. El país báltico, Lituania, puso fin a las importaciones de gas ruso, el primero de la Unión Europea en dar el paso. Si nosotros podemos hacerlo, el resto de Europa también puede hacerlo, dijo el sábado pasado. No puede hacerlo, porque esto no es cuestión de voluntad. Esto es cuestión que vos perforás y gas no hay en Alemania. Claro. Es la primera economía europea, no es Lituania. Bueno, esto lo dice el presidente lituano. Lituania ya tenía en mente reducir las compras a Rusia en el 2015. Ahora se va a abastecer de gas natural licuado. Este es el resultado de un proceso coherente de varios años de políticas energéticas y decisiones oportunas de infraestructura, dijo el ministro de Energía de Lituania. No, pero Lituania es un kiosco al lado de Alemania. Alemania, ¿cómo sostiene su industria? Es la primera economía europea. Y con vistas a perder esa hegemonía, porque si no tiene energía, si no tiene gas, no puede resolver nada. Hubo un grave error, y esto lo está diciendo el representante de Baviera. No puede cerrar las centrales nucleares. Esto lo dijo en su momento Putin. No quieren gas, no quieren energía nuclear. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a calefaccionar con leña, dijo él. Incluso para calefaccionarse con leña tienen que ir a la estepa rusa. Esto lo dijo hace 2 o 3 años y tiene razón. Digamos, Merkel puso el carro delante del caballo. Primero tendría que haber generado, que llegó a un 50% de lo que se tendría que haber planificado, generar las energías renovables, las energías, que no es fácil en Alemania, porque en Alemania no solamente no tiene recursos de hidrocarburos, sino que es un clima frío, es un frío constante. Cuando no hay fuerza del sol, tampoco hay viento. Ese es el problema, por eso los climas fríos suelen ser mucho más estables que los tropicales. En los tropicales vos tenés viento de 300, 200 km por hora como si nada. Ahora vos en Alemania no hay huracanes, no hay viento prácticamente.
Entonces también la generación eólica es complicada. Digamos, es una situación complicada la de los alemanes. La verdad que Alemania equivocó el rumbo, o se equivocó de socios, o se equivocó en un montón de cosas. El aliado de Alemania siempre fue Rusia. Esto no lo entendió Hitler, no lo entendió nadie en Alemania, que el aliado es Rusia, no son los otros. Ahora va a depender de, claro, Lituania sí, con 2 garrafas soluciona sus problemas. Seguramente Lituania es económicamente muy superior a la Argentina, no lo dudo, claro. Pero no es Alemania. Las necesidades de energía de Alemania ante, por ejemplo, los países asiáticos, es descomunal. Se sostiene Alemania porque es generadora de tecnología, pero con eso no alcanza porque enseguida mano china te la copian. Entonces, realmente es una situación muy compleja la de Alemania. Creo que va a ser la gran derrotada de esta guerra. Muy bien, vamos a otro tema. Ingresarán 900.000 camiones con soja a los puertos de Rosario y temen un caos por la escasez de gasoil. Es el cálculo para la campaña 2021-2022, son 31.200.000 toneladas, el 86% de la cosecha se moviliza por camión y el 13% por ferrocarril, que debería ser al revés, ¿no es cierto, Pablo? Tendría que ser al revés. Sí. Bueno, esto es también, digamos, esto no es culpa de la guerra. No. Digamos, hablemos, ahora estamos en la etapa de la cosecha gruesa, que estamos hablando de granos gruesos, oleaginosas, girasol, maíz, soja, que se ve amenazada por la falta de desabastecimiento de gasoil. En la campaña 2021-22 ingresarán a las terminales portuarias de Rosario alrededor de 900.000 camiones con soja. 900.000 camiones, es un número impresionante. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se trata del 78% del total de los vehículos sojeros que registrarán ingresos a los puertos de todo el país. De las 40 millones de toneladas de soja previstas para el actual ciclo, unas 31.200.000 ingresarán a los puertos del sur de la provincia de Santa Fe. El cálculo de la entidad rosarina contempla solo la producción sojera de origen nacional, sin contar las importaciones. Bueno, como dijimos, el 86% de la mercadería ingresa por camión y el 13% lo hace por ferrocarril y el 1% restante por barcaza a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. El dato es que el movimiento de camiones se da en un contexto de escasez de gasoil. En las últimas semanas, muchas estaciones de servicio del interior del país comenzaron a establecer cupos de venta de hasta 50 litros para camiones y de 15 litros por auto. Esta situación produce un caos en plena cosecha. Si a esto se suman los 48 millones de toneladas de maíz que se esperan para esta campaña, estamos hablando de 90 millones de toneladas que se deben movilizar de los campos a los puertos. El consultor privado Salvador Di Stefano mostró en Twitter un video que muestra el faltante de gasoil en la zona de Leones, en Córdoba. No hay combustible, dice, no encontramos en ningún lugar gasoil, estamos varados, esta es la realidad de la Argentina. Y muchos productores comenzaron a compartir videos e imágenes
del faltante de gasoil por las redes sociales y algunos grupos de WhatsApp. Esta información tiene importancia porque de esta manera se sabe en qué zonas del país hay problemas de abastecimiento y en cuáles no. Bueno, el problema está, y exactamente, está en la zona núcleo, claro. Lo que es la zona centro, que es lo que más preocupa por lo que es el tema de producción, que en realidad está afectando todo el interior. Pero bueno, por ahí hay que seguir el ejemplo del canciller alemán. Claro. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna. Se llama Transporte a cuerda, idas y vueltas del gas. Bueno, seguimos más o menos con el mismo tema. Pusimos ahí como imagen en el video un camioncito a cuerda, que es aparentemente las soluciones que se pueden dar. Se están diciendo sobre la crisis de desabastecimiento de gasoil, que nosotros venimos hablando sobre el tema de combustibles, el tema de gas hace años. Estábamos ante la crónica de un desabastecimiento anunciado, se podría también poner como título a esto. No solamente está en peligro el transporte de la cosecha gruesa, que el gobierno tanto planificaba cobrar retenciones por algo que no se va a poder exportar, porque si no se transporta, no llega a los puertos, tenemos un problemón. Sino también, y esto, a ver, todo esto no nos afecta, pero puede haber problemas, por no decir que los va a haber, con todo lo que es la logística. No solamente se transporta en camión la cosecha gruesa, sino también todos los productos que va al menudeo. Todos los días vemos en el centro de las ciudades, a las afueras, camiones proveyendo a los distintos establecimientos donde se produce la venta, o al mayoreo o al menudeo. De la Cámara de Transportistas están hablando de que puede como casi un hecho, producirse desabastecimiento de productos alimenticios, de distintos productos. Sí. De esos que vamos a la góndola, que bueno, llevamos un bidón de lavandina, un cosito de detergente, un jabón, un paquete de fideo, lo que se le ocurra, producto de carnicería, todo eso se transporta en camiones. Se debería usar más el tren, ¿no es cierto, Pablo? Para el tren, sí, tiene, acá está todo puesto de cabeza. El tren es para cubrir las grandes distancias y los camiones deberían servir para que en las terminales de los trenes terminar transportando, por ejemplo, al supermercado claro, o a la terminal, digamos, el espacio corto, no recorriéndose el país 900.000 camiones en la ruta. También tenemos problemas con los trenes que andan descarrilando por todos lados porque no se han hecho los trabajos de infraestructura que tendrían que hacerse. Hubo un descarrilamiento en Olavarría, después otro en Rosario. El de Rosario fue justamente un carguero. Pero digamos, también preocupa no solamente que ya es como para preocuparse que la producción del campo no pueda salir por falta de gasoil. El tema que cuando no sale por el puerto de Rosario, los tipos van a salir
a buscar salir por otro lado. O van a salir por Uruguay, o van a salir por Brasil, o van a salir por Paraguay. Van a salir. Toda plata que se pierde el país. Pero también está el peligro del desabastecimiento a las ciudades. Yo calculo que lo que va a hacer el gobierno es garantizar Cava, porque Cava, el conurbano, para el gobierno ahí termina el país. Sí, exactamente. Lo que es el AMBA. El AMBA, claro. La Argentina es el AMBA para ellos. Sí, exacto. Y creo que en ahí se va a circunscribir la mayoría de los esfuerzos. Si vemos, nadie se está quejando en Capital Federal por falta de combustible. En Mar del Plata tuvimos corte de gas natural, sí. De GNC. Sí, por unos días. Por unos días. En Cava, en el AMBA no. ¿Viste? El país es el AMBA, para eso, y de ahí no lo saqué. Ahora, el resto del interior, ¿cómo se va a solucionar las cosas? ¿Por qué? Porque encima todas las terminales de distribución están en Buenos Aires. Vos para acá tenés 500 kilómetros, ni hablemos para Córdoba, para distintos lugares. De la Cámara de Transportistas están hablando de un porcentaje preocupante. Están hablando de que de cada 10 camiones que se largan, y ahora estarían saliendo 5 o 6. Prácticamente están hablando de la mitad. Sí. Y preocupa la posibilidad de desabastecimiento, y yo me preocuparía más por el tema del interior, porque creo que lo del AMBA lo van a solucionar, van a concentrar todos los recursos ahí, y que no deja de ser un tema bastante complicado. Y parece genial esta cita que trajo Gloria sobre la actitud del gobierno alemán en nacionalizar Gazprom. Creo que la Argentina, si no va por ese camino, se va a equivocar. Seguimos dando vueltas, y a pesar de ser uno de los países con mayores reservas teóricas en Vaca Muerta de gas natural, tenemos que salir a comprar gas. Creo que se ha firmado por $60, o comprar metaneros que no van a venir porque el principal cliente va a ser Europa. Y nosotros que salimos a vender energía que no tenemos, con la promesa de que dentro de 5 años esto va a ser una maravilla, desde los 90 que nos vienen diciendo que esto va a ser una maravilla, mirá cómo estamos. Son administradores de la crisis, y uno lo que podría ensañarse con Alberto Fernández, pero la verdad que es la política que llevan todos adelante. Para Javier Milei el problema es monetario, el tema es reducir el gasto, lo mismo que para todo el sector del PRO, para el sector del kirchnerismo. El problema es los grupos concentrados. Vamos a decir la verdad, que el país maneja mal los recursos, yo estoy completamente de acuerdo. Y este mal manejo de los recursos empieza desde la última delegación municipal del punto del país que quieran hasta el gobierno nacional. Se gasta mal. Es un nido de corrupción, es un nido de avivados que todos trabajan en el Estado.
pasa acá en Mar del Plata que no está el kirchnerismo y sigue metiendo funcionarios, sigue metiendo empleados, lo único que crece es el empleo público, encima no con gente de Mar del Plata. Ni hablemos de otras áreas que sí maneja el kirchnerismo. Es decir, no, en ese sentido yo le voy a dar la razón a todos. La plata se gasta más. También es cierto que hay grupos concentrados, como dice ahora, pero ninguno soluciona ni el problema del gasto más ni el de los grupos concentrados. Son administradores de la crisis, nadie quiere tocar lo que está mal, y entre las cosas que están mal es el manejo de los recursos energéticos. Alemania no tuvo ningún problema en nacionalizar Gazprom Germania, no le va a servir para nada, pero tampoco tuvo problema y nadie lo anda criticando, y nosotros seguimos administrando con promesa de que las cosas van a salir mejor, de una manera muy con idas y vueltas. Vino ayer, no hoy, perdón, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y entre las cosas entre las actividades que vino a hacer a la Argentina, yo calculo que vino a preguntar qué vamos a hacer nosotros. Se reunió hoy a las 4 de la tarde, por lo menos así estaba acordado, con las empresas petroleras, que no sé por qué le dicen Argentina, no son argentinas, salvo el 51% de YPF, que estamos hablando principalmente de las productoras de gas. Total Energy, Pan American Energy, YPF, Tecpetrol, que es el brazo petrolero y gasífero de Techim, Pampa Energy, compañía de gas y energía, para lo que es la importación de gas natural hacia Chile. Esta era una reunión pactada hace tiempo. Recordarán que hicimos un informe sobre la habilitación de gasoductos hacia el país trasandino, y siempre preguntándonos por qué razón salimos a exportar cuando no tenemos nosotros. Y hoy las soluciones se ve claramente, esto incluso hasta lo vemos en el noticiero, que ahora todo el mundo se dedica al tema energético. Claramente no son concesiones las que ha dado la Argentina en relación con los recursos naturales, porque una concesión sería saquen el recurso, cobren el trabajo y otra cosa. No, se convirtieron en los dueños del recurso. De hecho, lo que está pidiendo YPF es que se aumente el bombeo para también, porque esto lo hemos dicho más de una vez, el gas licuado de petróleo es un subproducto de petróleo, entonces hay que sacar más petróleo para hacer gas, pero no lo quieren. ¿Por qué? Porque es más beneficioso venderlo afuera que venderlo en el mercado interno. Recordarán allá por principios del año 20, cuando nosotros criticábamos el barril criollo, cuando acá en la Argentina lo pagábamos a $48 el barril y el precio internacional era de 22. Ahora resulta que como afuera está más caro, acá no lo quieren vender. Ahora, no es el gas el petróleo de ellos, es el gas y el petróleo nuestro. Entonces esto quiere decir que no es una concesión, porque una concesión sería, bueno,
sacamos el petróleo, acá tienen el petróleo, yo me cobro lo que me corresponde. Eso sería una concesión, lo que me corresponde por haber sacado el petróleo de ahí abajo. Pero no, son los dueños del recurso. ¿Qué diferencia con la visión de los alemanes? ¿No? Sí, obviamente. Esto es claro. Y en este manejo de idas y vueltas, Bori viene a ver porque qué es lo que ha decidido el gobierno hace 2 días atrás, perdón, en la semana pasada, cortar el suministro de gas a Chile. A mí, y esto lo dijimos alguna vez con el tema de Brasil. Hay que ser claro en estas situaciones. No se puede vender lo que no se tiene, no se puede. Ya lo hicimos con Brasil el año pasado y ahora lo estamos haciendo con Chile. Yo no me voy a poner en defensor de los intereses ni brasileños, ¿Y qué gas le vamos a vender a Chile? Ni a los chilenos, pero ¿por qué no ponemos a vender lo que no tenemos? Digo, esto también erosiona la imagen como país, a nosotros nos da la clara idea de que que estamos a la buena de Dios. Lo leo textualmente, el gobierno redujo el fin de semana las exportaciones de gas al sur de Chile, más precisamente hacia Metanex, la empresa que produce metanol desde la planta de Punta Arenas, debido a la escasez de la oferta local del fluido como resultado del mantenimiento programado de la cuenca marina austral. Estamos hablando de lo que está en Tierra del Fuego, que son los yacimientos offshore que hay allá, que a diferencia de lo que es el offshore frente a la provincia de Buenos Aires, es de baja profundidad, Sí. es productora de gas, pero digamos, no hay gas para vender, no hay gas para nosotros, y se firmaron contratos. Yo me acuerdo del año pasado, se firmaron contratos con Brasil para llevar gas a unas generadoras eléctricas en el sur del Brasil. No se cumplió. Ahora se pactó algo con Chile, no se cumplió. Yo en ningún momento, como lógica, si vos tenés problemas de suministro y antes de salir a comprar, jamás me hubiera puesto a exportar cuando no tenés para el mercado interno. No tener para el mercado interno supone cosas como, por ejemplo, lo que se va a dar, que van a ser los cortes programados de luz, entonces vos tenés que importar más por lo que vos no produjiste, entonces lo que vos vendiste y liquidaste en Argentina no tiene sentido, más cuando la liquidación se hace sobre un 6%, el 94% se lo llevan, entonces más vale tener la producción local adentro. Pero bueno, se firmaron esos acuerdos que no se van a cumplir. Ahora, pero se firmaron acuerdos con el presidente de Chile. Con el anterior, se le prometió gas a Brasil, a Chile, y no tenemos gas. Claro. Digo, hay también dentro de este marco de entrega de recursos, también un desmanejo que no tiene sentido. Yo hubiera preferido que dijeran, no, miren, vamos a adoptar una política de conservar los recursos energéticos en el país, a los que no, estas empresas privadas que tienen las concesiones, que no nos quieren dar lo que es nuestro,
hay que hacer como hacen los alemanes, expropiarlo y nacionalizarlo. Creo que Alemania nos está marcando el camino, pero no puede ser que la Argentina tenga que salir a comprar con precios internacionales lo que le pertenece. Yo esto no se lo escucho decir ni a los libertarios, yo lo escuché en un reportaje a López Murphy, donde valorizó la gestión de Marcelo Torcuato de Alvear. Yo también lo valorizo. Marcelo Torcuato de Alvear multiplicó por 4 el capital de YPF, hizo más fuerte la petrolera estatal, y lo hizo en contra de la Shell, por ejemplo. Tanto él como Mosconi, siempre hablamos de Mosconi, el que nombra a Mosconi frente a YPF es Marcelo Torcuato de Alvear. Entonces es cierto que Marcelo Torcuato de Alvear nada tiene que ver con la izquierda, pero ya que quieren copiar el modelo de Marcelo Torcuato de Alvear, el modelo de él fue de una empresa estatal de energía fuerte y en manos del Estado. Ese era Marcelo Torcuato de Alvear, que incluso fue el que puso las bases para que después Perón hiciera gas del Estado, porque si lo que hizo en su momento Marcelo Torcuato de Alvear no se hubiera hecho, Perón no hubiera podido hacer gas del Estado. Entonces, dice, viste, acá están todos esquivándole a la cuestión de fondo. Ahora, si en Alemania están planteando la nacionalización de una empresa privada, que encima es extranjera, ahí, que no le va a servir, porque el gas en Rusia, no está en Alemania, no la tiene Gazprom Germania, la tiene Gazprom Rusia. Tienen la llave, abren y cierran cuando quieren. Y esto demuestra también que no solamente no se resuelve ninguno de los problemas de fondo, que yo en esos casos les doy la razón. El tema del gasto público, el mal gasto, en una estructura gubernamental donde el intendente local mete la cantidad de gente que se le antoja, los gastos son, y lo estamos viendo acá, ni te hablo de lo que es la provincia de Buenos Aires, pero tenemos un problema estructural en todo el país. Tenemos provincias con sistemas bicamerales como el nuestro, que todo eso hay que cambiarlo. Es cierto lo que dicen algunos sectores de kirchnerismo sobre la economía concentrada. Ahora, ¿y qué hacemos? A ver, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con la energía? ¿Por qué razón nosotros tenemos que pagar a precio de exportación de lo que sale en la entraña de nuestro territorio? Que son de tipo que pagan un 6% de retención y se llevan el 94% y sobre ese 94% no quieren cobrar precios internacionales. Cuando nosotros tuvimos que bancar un precio más alto cuando se había caído el precio del crudo. Este es el problema de los argentinos. A lo largo de estos años hemos hablado año tras año de los subsidios que el Estado Nacional dio a estas empresas. Y ahora resulta que está la fila de camiones que no tienen gasoil. Ahora resulta que van a hacer cortes programados de electricidad porque no hay gas. Esto es lo que hay que cambiar. Ahora, de esto no está hablando ninguno, que están hablando los alemanes, que si bien para ellos es un manotazo de ahogado, pero en el caso nuestro los recursos los tenemos acá, y no tiene sentido pagar por precio internacional a un concesionario que en definitiva lo que se tendría que haber dedicado es a perforar, a sacar el producto y cobrar lo que le corresponde cobrar, en la 10 de última. Ahora no apoderarse de los recursos del territorio argentino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conmemoramos el 2 de abril la pérdida de Malvinas,
sus recursos. Ahora, perdimos Malvinas en batalla. Yo no sé por qué perdimos el control de los recursos en el continente sin dar ni un poco de pelea. Muy bien. Hay barcos que han quedado parados por falta de personal en una ciudad donde el desempleo es moneda corriente. Escuchar que hay barcos que no pueden salir por falta de personal llama la atención. El presidente de la Asociación de Embarcaciones Costeras de Mar del Plata, Sebastián Agliano, se refirió a la falta de personal que afecta el sector. Al referirse a las causas que han llevado a esto, Agliano señaló que responde a la mutación del alcance de los recursos y del cambio de la flota costera a flota de altura, más allá que nosotros necesitábamos segundo patrón y se lo suplía con el marinero familiarizado. Agliano agregó que le falta la camada de segundo patrón para poder embarcar, y la verdad que hay barcos parados, incluso 2 o 3 poteros quedaron parados por falta de oficiales de máquina. Comentó que mantendrán reuniones con las autoridades de la Escuela Nacional de Pesca para tener un panorama de la cantidad de inscriptos que hay este año. Tenemos egresados, dijo, pero enseguida migran a las provincias sureñas para trabajar en las zafras. Bueno, nosotros hemos hablado de varios sectores acá en Mar del Plata que le falta personal y le falta personal capacitado. Bueno, en este caso hay personal capacitado. Pero se van. Pero se van, debe ser porque les gusta el frío, les gusta el viento, les gusta la aridez de la Patagonia. A ver, es claro que van claro por una cuestión económica. Claro, que hay mejores sueldos en el sur. Yo te digo la verdad, yo a Comodoro de Rivadavia voy a sacarme una foto al lado del pozo número 1 y después sigo de largo, porque es todo viento, todo tierra. Evidentemente hay una cuestión económica que no se está solucionando, ni hablar de otras cuestiones que están relacionadas con la seguridad. Ahora, esta recategorización de que están hablando, que es una recategorización sobre los costeros a barcos de media altura, y son los mismos barcos, esos que se unen cada rato, llevándose gente a fondo del mar, y hay muchos que se han hundido sin acarrear víctimas, y por eso nos ha llamado la atención. Pero me parece que el problema está en que hay un grado de miserabilidad en la industria que, lógicamente, vos imaginate, vos te criaste toda la vida en Mar del Plata, en Buenos Aires, en donde quieras, viniste a estudiar acá, vos te pensás que van al sur para disfrutar del viento, el polvillo y la aridez. Evidentemente van por una cuestión económica, porque allá están teniendo una oportunidad que acá no tienen. Antes de la suba del boleto, estamos en Mar del Plata, el intendente solicitó nuevamente más subsidios para el transporte. Claro. El municipio de General Pueyrredón reiteró el pedido de aumento de las compensaciones complementarias provinciales para el transporte público colectivo del partido de General Pueyrredón a través de cartas dirigidas al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, como también a la cartera nacional. La presentación están firmadas por el intendente Montenegro. Se insiste en la existencia de un desequilibrio económico y financiero que experimenta el transporte público de colectivo en nuestra ciudad, al igual que todos los sistemas del interior del país. Bueno, no Pablo, como igual, decimos siempre... No es igual, no es lo mismo que en Mendoza, no es lo mismo que en Bahía Blanca, ahí funciona, a pesar de que también son concesiones, pero más con la crisis energética,
Hicimos una nota, salió en Cazador. Es necesario que hagamos algo con el transporte público, porque no puede ser que todo falle. Falla el gobierno nacional, falla el gobierno provincial y también falla el local a no tener organizado el transporte público. Si se agudiza la crisis energética, eso se va a sentir mucho, tanto como se sintió en la época de la pandemia, donde la verdad mostraron la hilacha y bueno, seguramente la van a mostrar de nuevo. Muy bien, y como decimos, ya lo dijimos varias veces, el intendente está pidiendo subsidios para los empresarios, no para bajar el precio del costo del colectivo. O para decir, bueno, vamos a dar un beneficio, no, es para mantener, sostener las ganancias empresariales, no está relacionado con dar un mejor servicio o cosas así. Rusia insiste en que la masacre de Bucha fue un montaje que amenaza la seguridad internacional. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó como un montaje las denuncias contra su país por la matanza de civiles en Bucha, en las afueras de Kiev, en Ucrania. Advirtió que el episodio supone una amenaza directa a la paz y a la seguridad internacionales. Bueno, hay algo que, viste, los rusos no hicieron nada. Ahora, acá hay algo que sí hay que tenerlo en la evaluación, que nos prohibieron ver todos los noticieros rusos. Sí. Sputnik, RT, Ahí le va y todo eso. Entonces, por supuesto, se ve en fotos, se ve tragedia. No, yo no digo que no haya pasado nada, pero realmente hace dudar que todo eso sea cierto. Y me permito dudar porque me prohibieron ver la contraparte. Digo, en el momento que me prohibieron ver algo, entonces a mí lo que me cuentan me genera duda, porque si no, no me tendrían por qué prohibir escuchar la otra parte. Realmente esto genera duda, a mí me la genera, porque si no, ¿por qué razón van a evitar que yo vea el noticiero ruso si lo quiero ver y contrastar con uno con el otro, más allá que uno por ahí no le cree a nadie? Esto lo decía otro canciller alemán, bueno, no me acuerdo ahora bien el nombre, que decía: nunca se miente más que antes de una elección, durante una guerra y después de una cacería. Muy bien, Pablo, nosotros nos estamos despidiendo, como siempre, con un tema musical, y nos volvemos a encontrar el martes que viene con Prohibido Olvidar. Y el sábado con 3 para el desayuno. Muy bien.